Perú con el doctor Eduardo Pachas. Él es abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, con quien vamos a conversar precisamente sobre estas declaraciones y otros temas. ¿Cómo está, doctor Pachas? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor periodista, a la orden y a su disposición en lo que usted crea conveniente. Doctor, empecemos conversando por esta revelación que se ha hecho previamente. Nuestra colega Vicky Zamora habló de la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, y su señora esposa, ¿no?, que tiene más de un 50% de plagio, lo cual evidentemente es una situación preocupante, no solo por el plagio en sí, sino también por esta presunta, esta presunta situación que se habría generado también con el tema de los validadores de los instrumentos de esta tesis. Correcto, le agradezco la pregunta, señor periodista. En primer lugar, no es la primera vez, entiendo que es la tercera, que le están sacando un reportaje falso al señor presidente. Y señalo que esto es un falso reportaje en todos los extremos y paso a fundamentarlo por qué. En primer lugar, sacaron primero el tema de Petroperú. Hoy la señora Carolín, que usted ha sacado aquí su exposición el domingo, el día de ayer, ella ha señalado que en Petroperú ella no tuvo nada que ver y lo ha desmentido también a ese programa Panorama. En segundo lugar, sacaron un reportaje que el presidente de la República estaba jugando con un partido de fútbol con un joven empresario, Roberto Aguilar Quispe, que tiene 500 millones. Le mandaron una carta notarial que no era el mismo empresario, no era él, y también el presidente mandó una carta notarial que la persona que jugaba fútbol no era el empresario. Y presentaron un peritaje de parte y señalaron que esa persona que jugaba partido de fútbol era la persona de Quispe Aguilar. El señor empresario volvió a presentar de que él usa lente, bueno, pero ese es un... y sacaron un peritaje dos cositas que no para es precisarle correcto. También en eso, ¿no? Lo que había señalado en el primer caso que usted responde es que finalmente el proveedor sí gana. Así es, sí y gana, de hecho, ¿no?, a tal punto que se llega a anular la licitación que gana este proveedor. No, acá lo que yo estoy señalando es que han presentado un peritaje peritaje de una persona... persona... Es falso, y eso no es falso. Sí ocurrió el yo hecho, sí me aprobó, reafirmo y que posteriormente es falso. Y le voy a se anuló. explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Porque la persona que sale ahí jugando partido es un joven de 19 años que tiene en el lado derecho un lunar de carne de más de 3 centímetros. ¿Cómo se llama? Y que sale. Pero, doctor, vamos por partes, porque nos estamos Efectivamente, ese señor tiene un nombre, tiene una edad, tiene un tamaño de peso, un tamaño de talla, que es completamente diferente al empresario que tiene 27 años, que es 1,80 m y que tiene una cantidad de peso completamente diferente. Entonces, el peritaje que hicieron en ese momento, pese a que sale en la televisión el lunar de carne de más o menos 3 centímetros en el lado derecho y lo ponen, hacen una transposición de otra persona que no tiene nada que ver y que usa lentes y que no juega partido y que no es esa persona. Hay una suplantación de persona. Ahora, hablemos de la tesis, entonces, vamos a hablar. Doctor Pachas, si es que usted si usted dice que no es el señor Aguilar, ¿quién es esa persona? Es otra persona, es un joven de 19 años que pesa 1,68 kilos y no llega a 1,70. ¿Me permite terminar de hacer la pregunta? Por favor. ¿Me permite terminar de hacer la pregunta? Con todo gusto. ¿Quién es esa persona entonces que usted dice que no es el señor Aguilar y que los peritos dicen que es el señor Aguilar? Porque resulta que después de 3 semanas de haberse emitido el reportaje, el señor presidente, más allá de haber mandado una carta notarial, simplemente no ha dicho quién es esa persona. Le agradezco la pregunta y paso a responderle. Esa persona es un joven de 19 años que tiene en el lado derecho... Nombre y apellido, doctor. Ese nombre no lo tengo en ese preciso momento, pero es un joven que existe... Pero no se puede decir es otra persona que 19 años, que peso, que no sé qué, que no sé cuánto, si es que no se puede dar un nombre. Si no es la persona que ha sido aludida en el reportaje, usted mínimamente... ¿no? Porque ha conversado con el presidente de la República, porque es su abogado defensor. Y ha mandado una carta notarial. Y ha mandado una carta notarial, que además, ya conversaremos sobre ese tema de la carta notarial, no debería dar explicaciones del caso, porque finalmente el jefe de Estado tiene todo su derecho a réplica, y eso nunca se le ha negado en este canal, para que él salga y nos diga quién es la persona que está aludida en ese video si considera que hay un error. Señor, mire usted, el peritaje que han hecho de parte... y con unas 2 personas, solamente ha analizado una foto, no ha puesto el tamaño, no ha puesto el peso, no lo ha medido de la parte de arriba hacia abajo y no ha hecho otras diligencias que tenía que haber hecho. Ese peritaje que los está peritos mal. no han hecho esa medición biométrica, porque es así como se llama el procedimiento de verificación biométrica. Mire, en la pericia... del 0 al 100%, ¿cuánto de certeza tiene esa pericia? Y teniendo en cuenta que el ADN, que es una prueba científica, tiene el 95% de
efectividad y un 5% de error. Esa pericia que se presentó de la pericia grafotécnica, que salió del 0 al 100%, ¿cuánto de efectividad tiene, teniendo en cuenta que solamente han tomado 2 fotos y que el propio empresario ha dicho de que él no es y que tiene una altura de 1,80 según su RENIEC y su peso está más allá de los 80 para kilos? empezar, nunca aceptó una entrevista con la reportera, a pesar de que se coordinaron en varias oportunidades la posibilidad de que el empresario Aguilar diera su descargo. Aceptó la entrevista y la canceló en varias oportunidades. Pero mandó una carta notarial. Es una carta notarial igual que la que mandó el presidente de la República. En segundo lugar, el presidente de la República, que también mandó su carta notarial, no ha dicho y no nos ha revelado quién es la persona. Repito, han pasado más de 3 semanas, el presidente de la República tiene las puertas abiertas de cualquier programa de este canal de televisión para que ejerza su derecho a réplica y simplemente no ha dicho quién es esa persona. No se preocupe, señor periodista. No es, pero ¿quién es? Esa persona es otra persona diferente. Y le voy a decir más, esa persona cuando va en combi o va en micro, lo confunden con un empresario que tiene 500 millones, cuando este es un joven adolescente que no tiene nada que ver en ese escenario. Pero le voy a contestar a lo que usted menciona. La pericia estuvo mal hecha. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, fue solamente una foto que no tiene medición, no tiene otro sentido, y cuando ponen ahí el rostro de esta persona, sale el lunar de carne del lado derecho, en el ojo y cercano a la nariz, y es un lunar de carne que tiene más o menos 3 centímetros a 4, y sale ahí, y ponen la foto del empresario, y el empresario en el lado derecho no tiene ese lunar. Le voy a decir más, en su RENIEC del empresario, el empresario mide 1,80 y tiene más de 80 kilos, y es una persona alta, y este señor, si usted lo mide en su foto, no llega a 1,70, es una persona delgada de 60 y tantos kilos. Esa pericia estuvo mal hecha, y no tuvo el procedimiento científico que requiere las características de una buena pericia. Ahora le respondo de la tesis del presidente. El documento que han presentado no tiene ningún sello de la universidad, no tiene ningún apellido. Bueno, ha sido remitida por la misma universidad. Yo lo que quiero ver es el oficio que lo ha remitido, y las páginas que han presentado no tienen los sellos de la universidad. Eso es por un lado. Segundo lugar, la universidad, cuando se dio esta tesis, aprobó y hizo un consenso y revisó a través de las personas que lo validaron. Y la universidad tiene a esas personas, tiene ese nombre y ya hizo el control de calidad que usted hace referencia. En tercer lugar, yo cuestiono que la persona que ha hecho este trabajo no sea un perito especializado. Y cuestiono también que cuando se abrió ese tema de la tesis, no llamaron a alguien de la defensa del presidente para poder contrastar o convalidar la información. Yo me imagino que usted también tiene señalando cierta trayectoria y experiencia en el campo académico, ¿no? Las universidades no utilizan peritos, utilizan expertos que precisamente saben de estos temas y además utilizan una serie de softwares para validar precisamente las monografías o las tesis que se presentan, porque ese es el procedimiento. No se está hablando de peritos. Señor, justamente esas personas que usted hace referencia, porque ¿qué es un perito? Un experto en la materia. Cuando uno presenta una tesis de maestría o doctorado, pasa a la mesa de parte de la universidad lo pasa a un asesor, el asesor lo pasa a un grupo de profesores que entran al debate y luego lo llaman para fecha y hora y exponga los tesistas que van a hacer. Lo exponen y luego ellos cierran, entran en el debate, lo aprueban o no y la tesis queda ahí. Ya el control de calidad... ¿Usted es consciente de que en el momento que se aprobó esa tesis en particular no existía la ley como existe ahora, y si en todo caso se burló la experiencia de estas personas que validaron esta tesis y finalmente la tesis pasó y fue sustentada, entonces ¿es válido? A pesar de que haya sido pasado de manera regular. En primer lugar, a nosotros no nos consta que sea la tesis que ha salido en original de la propia universidad, porque yo no veo los sellos de la original. Doctor, pero Vicky Zamora ha hablado con el único validador que sí existe de verdad, ha reconocido que él estaba allí en el documento, ¿no? Y que al final también resultó siendo el jurado de la tesis. Es decir, el validador de uno de los instrumentos. Esos temas de tipo administrativo los maneja la universidad, y la universidad es el que hace el control de calidad, y en atención a los procedimientos internos de la propia universidad es que dan los resultados. En atención a ello, la universidad es la que tiene que revisar, analizar y convalidar eso lo que usted está señalando.
Por tanto, nosotros lo que pedimos es una investigación de la universidad y nos sometemos, pero desde ya dejamos en claro que este trámite que lo ha hecho... ¿El presidente Castillo sobre esto le ha dado alguna información sobre cómo él desarrolló su tesis? Mire, el tema es muy simple. Las tesis que están en la universidad, los controles de calidad las hace la propia universidad. Los trabajadores, las personas que firman, los jurados, son trabajadores de la universidad y existe una oficina de recursos humanos que tienen toda la información de los trabajadores. Por eso a mí me llama la atención que salgan dos personas cuyo DNI no corresponden. Cuando los trabajadores de esa universidad, los validadores, los jurados, los asesores, son trabajadores de la universidad. El alumno no va a una persona X, va a la universidad presenta mesa de parte y la universidad te pone un asesor, la universidad te pone los jurados, la universidad te da las personas que van a señalar. Si por ahí hay un DNI que no corresponde o hay un error ortográfico en el documento, habrá que analizarlo e investigarse. O sea, pero si la universidad ya le puso su sello de esto está bien, no importa si es que hubo plagio, si es que las personas no existen, ya eso no interesa. Señora periodista, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la universidad tiene procedimientos internos y tiene recursos humanos que tienen a todos sus trabajadores chequeados, profesores, y tienen toda una lista. Si ese trabajador existe, es trabajador de la universidad, pero y la universidad es responsable y ellos darán una respuesta. Puede haber un error en un número del DNI, puede haber un error de tipo ortográfico, podría haberlo, pero ese es un tema de la universidad. Mire usted, cuando uno va a la universidad, todos los profesores se conocen. Cuando es una tesis de maestría, usted va y dice que en tal jurado eran 2 o 3 profesores y todos se conocen. Entonces, es muy difícil que aparezca supuestamente ahora, por un error, tengo entendido, creo creer, de que hay un tema en el número, hay un error del DNI, pero ese señor existe porque está en recursos humanos de la universidad. Entonces, Vamos por partes, doctor. Hay 2 errores para empezar en el número de los DNIs. 2 de los validadores de los instrumentos, 2 de los 3 validadores de los instrumentos son personas que aparentemente no existen, por lo que ha encontrado Vicky Zamora. En segundo lugar, quiero repetirle la pregunta que le ha hecho mi compañera Pamela Costa. ¿Ha hablado usted directamente en las últimas horas con el presidente Castillo con respecto a este tema de la tesis, sí o no? Ya le di la respuesta. Y no me ha dado la respuesta. Ya le he dicho que las universidades son las que responden por los documentos que ellos salen. No, pero le estoy preguntando si usted ha conversado con el presidente Castillo, no por las universidades. No tengo necesidad de conversar con el presidente Castillo sobre este hecho, en atención que yo soy catedrático universitario y también soy magíster y soy egresado del doctorado de mi alma mater. En atención a ello le doy la respuesta. Cuando uno trabaja y es jurado en una tesis de maestría, todos se conocen. ¿Cuál es el procedimiento académico cuando uno presenta una tesis? Por supuesto, le he dicho que esa tesis se mete a la mesa de partes de la universidad es quien te pone el asesor, quien te pone el jurado, quien te pone todas las personas que salen y firman un acta. Ahora, esa acta pero también son trabajadores de la universidad. Como académico, como una persona que ha presentado tesis de maestría, de doctorado, que el tesista tiene que trabajar en su propia tesis, que tiene que dedicarle muchas horas de trabajo a la propia tesis, tiene que investigar y que su tesis tiene que aportar conocimiento. Correcto. ¿Es así o no? Es así, y la tesis que sale tiene los sellos de la universidad. La tesis que han presentado no tiene ningún sello de la universidad, no tiene ninguna copia que sea realmente la que la universidad le ha dado. Ahora, eso es algo fundamental. Otro aspecto que es también importante es cuando se ha pedido todo este procedimiento, el tema de la tesis, no lo han llamado al presidente. Le han sacado recién el reportaje el domingo. A ver, se ha comunicado con prensa de Palacio Vicky Zamora para la realización del reportaje hasta por escrito y lamentablemente no ha tenido respuesta. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En el tema de Petroperú... La persona con la que se ha comunicado además es Ketty Rosmeli, para que quede claro que ha habido una comunicación directa con un funcionario del Palacio de Gobierno. El que ve los temas penales, y ustedes están imputando un delito de plagio al señor presidente, soy yo. Y no me han notificado nada al respecto, y periodistas de su ilustre programa me llaman constantemente, y yo le he aceptado para ver el tema de Carolín y poder aclarar y someterme al contradictorio que ustedes crean conveniente. Pero es la versión del presidente, porque era el tesista a quien se estaba investigando en este caso, que era Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. Y nos sometemos a la investigación y que la universidad dé la respuesta sobre esos trabajadores en atención a los recursos humanos. La universidad, todos los trabajadores se conocen, todos los miembros del jurado se conocen, los catedráticos se conocen. Hay un registro de todas las personas que hay. Es igual que en el canal,
ustedes conocen quién es su compañero de trabajo, quiénes trabajan al frente, quiénes están, y hay una oficina de recursos humanos que tiene almacenado todos los datos, cuál es su teléfono, su dirección, su DNI, etcétera. Por tanto, los trabajadores que usted dice que son 2 personas que no aparecen, estarán en recursos humanos y la universidad dará la respuesta correspondiente. Lo cierto, claro y objetivo es que en la universidad existe una tesis, que hay personas que no corresponden a su DNI, la universidad explicará luego de una investigación que haga sobre esa línea. Doctor, pero ¿usted le va a el recomendar al alumno presidente? no puede responder, el alumno que presenta una tesis doctor, si me no va a permite, preguntar, si me permite, responder doctor, con los trabajadores. si Disculpe. sale un informe en donde se está cuestionando mi tesis de maestría y yo me he esforzado en hacer esa tesis y está en juego mi honor como estudiante de una maestría, yo sería la primera interesada en pedirle a la universidad las explicaciones. ¿Lo va a hacer el presidente? ¿Usted se lo va a reclamar o va a mandar otra carta notarial al canal? Mire, nosotros estamos aquí para someternos a las preguntas que creamos correspondientes. En primer lugar, la universidad ya hizo el control de calidad sobre esa tesis y los trabajadores o menciones de DNI que no corresponden, etcétera, será la universidad dará una respuesta, tendrá su archivo en relaciones... O sea, al presidente no le va a importar si es que su nombre está en juego producto de un cuestionamiento a su tesis. Señorita periodista, yo no he dicho eso lo está diciendo usted. Lo que le estoy diciendo es que la universidad ha dado y ha aprobado esa tesis y lo ha dado a través de sus canales internos. Y si hay 2 personas que no figuran, la universidad, entiendo yo, que debe señalar si esos trabajadores hay, habrá otros datos de información, estará su dirección, que están en recursos humanos de la universidad. El alumno, como era el señor Pedro Castillo y su esposa en ese momento, no van a ir a responder si los trabajadores que firme el acta que están y los DNI no figuran. Perdón, doctor, Pregunte. pero uno, como yo también soy magíster, yo también he sido tesista, yo además también ejerzo labor académica, y si es que alguien cuestiona mis credenciales académicas y sobre todo mi reputación académica, yo sería el primero interesado en salir y reclamar por algo o por alguien que está diciendo una información falsa y que está afectando mi honorabilidad desde el punto de vista profesional y académico en este caso. Completamente de acuerdo. ¿No cree, además, lógico que el presidente de la República pueda salir a decir algo al respecto de este tema? Completamente de acuerdo, señor periodista. Y ya le estoy diciendo que en 3 oportunidades ya le han dado información falsa a la población con respecto al caso del presidente. No es información falsa, Primero, doctor, el caso de Petroperú, la misma señora Carolín ha salido el domingo pasado. Pero le hemos explicado diciendo Segundo, que en el caso de la suplantación... La suplantación... licitación realmente ocurrió. Pero, incluso Petroperú tuvo que analizar esa licitación, o sea que no es una información falsa. Bueno, Y Paco, Contraloría ha encontrado una serie de irregularidades en el caso de esa licitación también. correcto, No es pero información nunca falsa. fue de que el presidente se habló y al día siguiente o a los 2 días se ganó 78 millones. Es Eso un fue hecho falso. concreto de que se reunieron en Palacio de Gobierno y coincidentemente él ganó una licitación que posteriormente Petroperú anuló y que además la Contraloría cuestionó. Son hechos, Se doctor. vuelve a equivocar, señor periodista, porque nunca hubo reunión en Palacio. Y también se vuelve Está en los a registros. equivocar. No hubo reunión. La misma señora Carolín, el domingo pasado, ayer, ha señalado que ella no se reúne con el empresario Samir en el caso Petroperú. Y también se vuelve a equivocar cuando dice usted que la Contraloría, Petroperú fue quien lo anuló. Y le voy a señalar más. En Palacio de Gobierno no haces licitaciones, no se convoca nada y el presidente no es miembro de un comité para dar la buena pro o quitarla. ¿Y por qué Eso se fue reúne una con decisión. proveedores entonces? Nunca se reunió es cierto con que los no se proveedores. trata, que el presidente no se encarga de dar buena pro ni licitaciones ni nada, Y pero no es miembro de un comité de elección. reunirse con un proveedor que además coincidentemente 1 o 2 días después logra una licitación de ese tamaño. Se además, vuelve a equivocar y le voy a decir por qué. Ya también la Contraloría ha revisado dónde viene el antecedente, cuándo es que se presenta este señor y cuántas veces se había presentado a lo largo de toda su trayectoria de la empresa. Eso también ya se ha revisado. No es que se reunió y en automático ganó el presidente, porque habló con el presidente, ganó la licitación. Pero la Contraloría No es ha correcto. dicho o no que hay irregularidades en ese proceso. Lo ha dicho. La Contraloría lo que ha revisado es todo. En primer lugar, encontró que era un proceso que sí existía y fue antes, no fue que se reúnen y automático a los días gana 78 millones. Eso Las fue fechas falso. coinciden, doctor. Ahí están las fechas. Las fechas pueden coincidir, señor periodista, pero eso no habla de que hay un pacto colusorio y hay una reunión, un acuerdo y hay una situación de que el presidente de la República puede disponer del dinero del Estado de Petroperú. Eso Bueno, también quedó aclarado. Lo que está tratando Ahora, entonces pero de ahí decirnos también... usted, doctor, es que
presidente de la República, Pedro Castillo, pues lamentablemente siempre está inmerso en una serie de coincidencias que lo involucran, ¿no? Y eso, pues, tampoco, ¿no? Y les voy a decir más sobre ese tema de Petroperú. Ese tema de Petroperú fue analizado en el segundo caso de vacancia en el Congreso. El presidente de la República fue al Congreso y expuso sobre ese caso. Fue su abogado experto en Derecho Constitucional y trámite parlamentario, el doctor Palomino Manchego, y fueron 5 ministros a hablar. Después de eso y hubo un debate del Congreso con los congresistas y finalmente el Congreso lo archivó en el caso de Petroperú. Por tanto, ya cayó un contradictorio, ya se sometió el presidente y ya se demostró que no tenía nada que ver en el tema de Petroperú. Me va a disculpar, pero usted como abogado además debe saber mejor que nosotros, que somos periodistas, que una cosa es el fuero político del Congreso de la República y otra cosa es el fuero judicial. No tienen nada que ver una cosa con la otra y además no se convierte en una cosa juzgada si es que ha pasado por el Congreso de la República, que es un fuero político. Se vuelve a equivocar. Y la vacancia es una medida política. Y usted tiene razón en parte, y le voy a explicar por qué. El hecho es el mismo. Ese hecho del tema de Petroperú y que si hubo reunión o no hubo reunión y que el presidente pudo disponer los 78 millones y que hay el pacto colusorio de repartirse ese dinero, fue debatido para que políticamente caiga una decisión de vacancia o no. Y al debatirse se demostró que esos hechos no se habían probado, por tanto el tema político terminó en archivo. Y está ahí que la segunda pero los hechos están en investigación en el Ministerio Público. ¿Perdón? Los hechos están en investigación en el Ministerio Público. En el Ministerio Público eso no y pasaron. En el Congreso de la República, que repito, es un ente político, ¿no? Esas declaraciones ya pasaron, están ahí, se están investigando, de hecho la Comisión de Fiscalización también está tratando, pero a lo que yo voy, doctor, no intente confundir a la gente, es un fuero político versus el fuero judicial. Estamos pero hablando de todos discuten algo concreto. ¿El hecho existió o no? Porque usted habla de que hubo una reunión entre los proveedores y la señora Carolín. Y nunca existió esa reunión. Y luego, que el presidente podía hacer licitaciones públicas y él que era parte de un miembro del comité de elección de licitaciones públicas, ese hecho también se discutió y se probó que no. Nunca se ha dicho eso, nunca se ha dicho que el presidente fuera el que designara eso, simplemente que participó en una reunión con un proveedor que coincidentemente, de acuerdo a las fechas y de acuerdo a los hechos concretos, logró esta licitación. Tampoco es cierto, porque el hecho como dato fáctico se pregunta, ¿existió o no existió? Primero, ¿existió la reunión del señor presidente con la señora Carolín y el empresario de Petroperú y los miembros de Petroperú? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Usted lo tiene acá el domingo pasado, ayer. La señora ha dicho que no existió esa reunión. Y el Congreso resolvió que no existió la reunión. Entonces, cuando usted me dice el tema político o el tema penal, usted tiene razón, pero acá hay un dato. ¿El hecho existe o no existe? Y el hecho no existió. El presidente podía, dentro de sus facultades, disponer de 78 millones de Petroperú. Según la ley, no podía. ¿El hecho existió o no existió? No existió. Y finalmente, el presidente puede meterse dentro de un comité de elección para darle a Petroperú esa elección. La pregunta, el hecho no existe, porque eso, de acuerdo a la Ley General de Contrataciones, no se puede dar. Doctor. Por tanto, en el Congreso y en la Fiscalía, si bien es cierto, uno es el tema político y en el otro es el tema penal, pero el hecho existe o no existe. Doctor. Ahora bien, la otra pregunta, en el señor que jugó fútbol y que era el empresario Quispe Aguilar, Roberto Quispe Aguilar, de 500 millones que había ganado, ¿era el que jugaba fútbol o no era jugador? Si me permite, porque nos estamos quedando sin tiempo y queremos avanzar a lo que se ha escuchado el día de ayer en Panorama. En más de una oportunidad usted ha señalado que la señora Carolín López es una testigo de oídas, es decir, que ella está repitiendo lo que alguien más le dijo. Pero lo que ayer ha señalado claramente la señora Carolín es que ella ha sido testigo de discusiones que el presidente Castillo ha tenido con el señor Pacheco, porque el señor Pacheco le reclamaba, porque a él lo estaban involucrando en hechos que el mismo presidente le había pedido que haga, ¿no? Y hablaba directamente del tema de los chats de la SUNAT, de la presencia de los sobrinos, de los trámites que se habían hecho en el Ministerio de Transportes, lo del tema del martillero que le habían pedido para... El tema del mercurio. El tema del mercurio también. Entonces, ella está contando, según lo que ha señalado, cosas que ella misma ha escuchado. Correcto. Mire, ella misma señala, en primer lugar, ella menciona al señor Pacheco. El señor Pacheco ya declaró ante el Congreso, se sometió al contradictorio de todos los congresistas y dijo otra versión completamente contraria a ella. O sea, ella menciona
que el señor Pacheco con el señor presidente tuvieron una discusión. ¿Qué dice el señor Pacheco? No es cierto. Y ya está esa versión dada en el Congreso. Y fue presentada a nivel nacional y está en YouTube ahora colgado. Otro aspecto, le pregunta el fiscal nuevamente al señor Pacheco, la señora Carolina dice tal aspecto, y él en sede fiscal también lo niega. En atención a ello, si hay 3 personas, supongamos, acá tenemos 3 personas, yo digo una versión, ha estado presente la periodista, usted y el señor periodista, y el señor periodista dice, no, no es cierto, no ha estado, y viene otra persona y también señalar. Entonces no se corrobora ese dicho, porque ya esta persona ha declarado. Ahora, ¿qué es un testigo de oídas? Claro, es un testigo de oídas porque muchas veces dice, Pacheco me dijo tal cosa, Pacheco me dijo tal cosa. Va Pacheco a declarar al Congreso y él dice, no, yo no he mencionado tal esto. Ahora, que estuvo ahí el presidente y que le llamó la atención y que hablaron y discutieron. El presidente tampoco ha señalado que eso es verdad. En esa línea, porque el presidente ha ido al Congreso, le han mandado, y el fiscal ya ha ido también, el fiscal de la Nación ha ido a tomarle su declaración. En esa línea es lo que se está señalando. Por tanto, lo único que queda es una versión de una persona que no puede ser corroborado por otro dato. Pero le voy a decir más. Cuando la señora Carolina menciona, por ejemplo, que se nombró a personas en el Ministerio del MTC, los nombramientos de las personas salen publicadas en el diario El Peruano, o tienen contratos internos, o pasan a una oficina de recursos humanos y hay photocheck, hay nombres de estas personas, hay contratos, hay sueldos, hay horarios de entrada y de salida, etcétera. Esas personas, supuesta, hipotéticamente, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su contrato? ¿Cuánto ganaron? ¿En qué parte del Ministerio de Transportes trabajaron? ¿Quién era su jefe? ¿Llegó a trabajar o no? Esos datos no los ha dado. Si usted ve en el Congreso, cuando ella declara y dice, yo no puedo dar los nombres porque lo he dado a la Fiscalía. ¿Y por qué el Congreso no hace una sesión reservada y se los da? No le ha dado ni un dato. ¿No le preocupa que en algún momento vayan a salir estos audios que dice la señora Carolina que tiene el señor Pacheco? Señora periodista, que salgan los audios de una vez. Y nosotros nos sometemos al contradictorio. El presidente de la República no tiene nada que esconder y él se somete a las autoridades, al escrutinio de la población, porque él es inocente. Bien, doctor, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Nos ha quedado corto el tiempo y esperamos poder contar con usted más adelante. Gracias, doctor Pachas. Nosotros hacemos una pausa a las 8:42, regresamos con más.